Hola, hola, buenos días traders, bienvenidos a nuestro análisis premercado del oro hoy domingo 24 de agosto de 2025 y vamos a revisar qué podemos esperar para esta semana. Pero antes de eso hagamos memoria de lo que analizamos la semana pasada porque el viernes tuvimos un muy buen movimiento tras el discurso de Powell. El viernes antes del discurso el oro estaba algo débil, estaba cotizando cerca de los 3.326, presionado por un dólar fuerte y expectativas moderadas de recortes de tasas. Pero cuando Powell habló, nos mencionó riesgos en el mercado laboral y dejó la puerta abierta a un recorte de tasas para septiembre. El mercado reaccionó inmediatamente. El dólar cayó, los rendimientos bajaron y el oro se disparó, rompiendo la resistencia de los 3.350 y alcanzó máximos intraday cerca de los 3.380 por acá, justo donde nos dejó el cierre de mercado. Incluso vimos un volumen muy alto en futuros, lo que nos indica entrada de dinero institucional. Este movimiento confirma nuestras probabilidades con el análisis técnico. En nuestro análisis anterior, seguíamos contemplando las compras de la mano de la estructura en temporalidades mayores. El oro en diario, semanal, mensual es supremamente alcista hasta tanto no nos rompa los rangos que conservan su estructura. Tenemos aquí que en temporalidades diarias seguimos con el mismo rango, por debajo los 2.955 y por encima los 3.499 o 3.500, un número psicológico o número exacto redondo. Teníamos el FIBO desde el fin del impulso al inicio del impulso, vino a la zona del 38.2, el oro no ha podido romper nuestra zona superior para seguir la estructura, pero tampoco nos ha hecho bajos más bajos para contemplar cambios estructurales. ¿Qué teníamos la semana pasada? Vamos a mirarlo en H4. La semana pasada habíamos hablado que el oro venía, estamos por acá, que el oro nos estaba haciendo una estructura bajista que ya había sido rota. Aquí teníamos impulso, retro, impulso, retro. Este impulso no pudo con el último bajo de los 3.269 y a diferencia de ello nos vuelve a regalar un cambio estructural en H4 dándonos un nuevo alto y habíamos contemplado con nuestro FIBO desde el fin del impulso al inicio del impulso un retroceso a nuestras zonas FIBO relevantes. Teníamos marcado la zona del 50 por aquí. El precio vino justamente cierre de vela por encima de la zona del 50. También se había consumido un poco del FBG que teníamos marcado y que también habíamos hablado de ello y reaccionó a la alza unos 300 pips, pero el precio se regresa. Va a nuestra segunda zona. Si miramos la zona en H4, la zona del 38, teníamos marcado este FBG que está por aquí, este grande que tenemos por aquí, vino, se lo consumió a la zona del 38.2 y reaccionó a las compras. Muy buenas compras se dieron con nuestro análisis anterior. Ahora vamos a borrar esto. Vamos a ampliar un poco. Teníamos un trend line por aquí. El precio nos rompió este trend line. Aquí nos hizo un nuevo alto con rompimiento de cuerpo. Esto también nos dio impulso, retro, impulso, retro, impulso, retro. Este retro también nos rompe la zona de los 3.344. Se genera un nuevo impulso y un cambio estructural en H1, H4. Vamos a ampliar un poco más. Vamos a quitar este FIBO que teníamos marcado. Vamos a marcarlo en esta zona después de este cambio estructural. Y teníamos un FIBO fin del impulso al inicio del impulso. Recordemos, primero mirar la dirección, que es en temporalidades mayores, que son compras, para contemplar compras en temporalidades menores. Y si entramos en ventas, ya tenemos claro y seguro que son retrocesos más no impulsos. ¿Qué pasó con el precio aquí? El precio vino, aquí también teníamos marcado un FBG, vamos a abrir un poquito por aquí. El precio vino a la zona del 61, pasó lo mismo, nos respetó, pero el precio se regresó. Vamos a mirarlo en H1, como podemos observarlo con más claridad.
tenemos la zona del 50 y teníamos la zona del 38.2 por acá. Nuestras zonas relevantes. ¿Qué pasó en H4? En H4 me gustaba era que se tomara este FBG que teníamos marcado y efectivamente al cierre de vela toma la zona del 38, los 3.326 y el precio reacciona en compras. Muy buenas compras que se dieron con la noticia que se presentó de Powell el día viernes. ¿Qué esperamos entonces para la próxima semana? Todavía sigo contemplando las compras. El precio nos indica compras, entonces nos vamos en compras. Si miramos el precio en diario, el precio viene marcando un rango de consolidación, ¿cierto? Por la zona de encima tenemos este trend line que no ha sido roto tampoco, esto fue un falso rompimiento, y por la zona de abajo tenemos también esta trend line. Pero si vamos de la mano de la estructura, ¿qué me gustaría a mí? Me gustaría que el precio viniera, topara la zona, retesteara y continuáramos las compras. Vamos en temporalidades menores. Recordemos, puede romper por encima, puede romper por debajo, pero en este momento tengo más probabilidades de que sean compras en el oro. Si vamos otra vez de nuevo a H4, H1 que tenemos por aquí, si el precio en la apertura de mercado nos da un retroceso para las compras, compramos. Recordemos, no entramos en la zona donde está porque nos podemos quedar atrapados. Vamos a marcar aquí desde el fin del impulso al inicio del impulso nuestra zona del 50, que sería nuestra zona premium, una buena resistencia, un buen soporte, perdón. Tenemos nuestra zona del 38 también, como se ven en H4, ahí están, dos zonas de soporte, muy buenas zonas de soporte. Tenemos aquí toda esta vela, tenemos un FBG enorme que podemos irlo disminuyendo si bajamos de temporalidad. Mira, ¿cómo hago yo? Yo tengo mis zonas estratégicas de FIBO, 61, 50, 38, 2. Miro en el pasado si es una buena resistencia, un buen soporte, que hay dentro de ellas, si hay un FBG, si hay en un order block, y vamos aclarando un poquito más nuestras zonas de interés. Tenemos que si el precio viene, tenemos aquí nuestra zona del 88. Si el precio viene y nos hace esto, baja aquí, nos sube a la zona del 88.2, tenemos la zona servida del 50 o el 38 y seguimos en las compras. Recordemos cuidar nuestro capital, recordemos tener una buena gestión de riesgo para que podamos alcanzar nuestra rentabilidad. En resumen, el viernes el oro se disparó gracias a Powell y el cambio de las expectativas de tasas por el lado fundamental, y nos aceleró el precio a favor de nuestras probabilidades establecidas con el análisis técnico compartido. Hoy el mercado parece tomarse un respiro, pero seguimos en un contexto favorable para el oro si se confirman más señales. ¿Tú aprovechaste el movimiento del viernes? Déjame en los comentarios y cuéntame qué esperas para esta semana. Nos vemos en el próximo Análisis Traders. Y no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Un abrazo para todos.